Hola, bienvenidos a la segunda unidad del módulo de planeación y evaluación de los sistemas de salud. El objetivo de esta unidad es el identificar cada una de las fases de planificación, así como de algunas técnicas para llevarla a cabo. La planificación como un proceso conlleva varias etapas, las cuales son aplicables tanto en la planificación a largo como a corto plazo y tanto en lo estratégico como en lo operativo. Las variaciones están en la extensión y el detalle de las tareas que cada una de estas etapas implica. Para llevar a cabo el proceso de planificación, es necesario como primer paso definir cómo se va a efectuar, es decir, cómo debe planificarse el proceso de planificación. Se requiere de identificar las tareas que se van a realizar, los métodos que se van a utilizar, los recursos y los responsables que van a participar. Posteriormente, se tendrán que seguir las tres etapas. La primera, la formulación, después la implementación y por último la evaluación. La primera etapa, la de formulación del plan, va desde la búsqueda de la información para elaborar un diagnóstico hasta la discusión y la aprobación del plan. La segunda etapa es la de implementación y ejecución del plan, y la tercera y última, la de control y evaluación, que sirve de retroalimentación al proceso para los ajustes que correspondan. La formulación del plan consiste en la toma de decisiones sobre los cursos de acción que se tomarán en las diferentes alternativas posibles, lo cual implica definir dónde se quiere llegar, cuándo, con qué recursos y quiénes serán los responsables. Estas decisiones serán plasmadas en el plan, cuya elaboración conlleva tres tareas: el diagnóstico de la situación, la definición de objetivos y metas, y la identificación y programación de las actividades y recursos humanos, materiales, financieros, etc. Como paso inicial para la elaboración de un plan, es necesario conocer el entorno de la organización, las condiciones tanto internas como externas que permitan comprender cómo la afectan. A partir de ahí decidir los medios que se utilizarán para aprovechar los aspectos positivos y enfrentar los negativos, y de esta forma alcanzar los objetivos planteados. Para la elaboración del diagnóstico y con el fin de que sea preciso y oportuno, la información que se recolecte debe cumplir con las siguientes características. En primer lugar, la información debe ser objetiva y confiable, es decir, debe provenir de fuentes fiables. Por ejemplo, no es prudente tomar información cuyo origen no se conozca con certeza, como sucede con una conversación informal o documentos cuya fuente es desconocida o cuyos métodos de recolección no sean seguros. También debe ser información oportuna, lo que implica que debe obtenerse en el momento necesario para la toma de decisiones. Debe ser clara también la información, es decir, que sea fácil de entender y que no induzca al error, a la confusión o a la mala interpretación. También debe ser relevante, o sea que debe ser pertinente a las decisiones que se van a tomar. Y por último, debe ser suficiente. Con esto nos referimos a que debe incluirse toda la información necesaria. El análisis de la situación debe incluir tanto al ambiente interno como al ambiente externo. En lo que corresponde al ambiente interno, se trata de conocer cuál es la situación de la organización, cómo está estructurada, cómo se dan sus procesos, cuáles son los lineamientos que la rigen, cuáles son las condiciones de sus recursos, entre otros aspectos. Por ello debe contar con información como las políticas y directrices generales de la organización. Estas son las pautas generales sobre la prestación de servicios, así también sobre la organización administrativa, que son las líneas de coordinación con otras instancias, líneas de mando, sistemas de información, responsabilidades legales, procesos de trabajo, normas o procedimientos. También sobre los recursos disponibles, que se refiere al recurso humano, la capacidad financiera, la disposición de una planta física, el equipo y los materiales. Y por último, las condiciones de su oferta de servicios. Esto es respetando la capacidad de producción, la calidad de sus servicios, las posibilidades de crecimiento y desarrollo de los servicios. En lo referente al entorno exterior, es necesario conocer las condiciones de la comunidad donde está ubicada la organización, pero además las del país en general, que también le afectarán, así como los elementos políticos, sociales y económicos que afectan la situación de salud de la población y que producen algún impacto sobre la demanda de servicios. Por ello, se deben incluir dentro del análisis externo aspectos como las necesidades y problemas de salud de los usuarios, que esto es referente a las condiciones de vida de los grupos sociales, a la morbimortalidad, las tendencias epidemiológicas, entre otros. También las tendencias demográficas,
que se refiere al crecimiento de la población, la evolución por grupos de edad y migraciones. Las condiciones socioeconómicas de la comunidad y del país en general, como el crecimiento de la economía, la inflación, el empleo, la política salarial, la educación y la vivienda. Y también las tendencias políticas y lineamientos del gobierno, y en particular las del sector salud. El análisis de situación de la organización constituye un insumo para el diagnóstico general, pues mucha de la información que se requiere ya ha sido recolectada. El FODA, o sea, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es una herramienta comúnmente utilizada para el análisis de la situación. Con esa información se presenta un cuadro de la situación actual de la organización sobre los elementos que componen el FODA. El núcleo de la planificación es la toma de decisiones sobre el curso de acciones que tomará la organización. Cuando se tiene el diagnóstico de situación de la organización, se identificarán con base en el futuro qué se desea o los posibles aspectos a retomar en el plan. A partir de entonces se deben determinar aquellos aspectos que son críticos para lograr la misión, la visión y las directrices generales. Con estos aspectos identificados, se deben priorizar los primeros 5 o 10 más importantes, aquellos que se consideren que van a tener mayor impacto. Esto permite que el esfuerzo de la organización se enfoque en aspectos realmente vitales y de esta forma no se desviará la atención hacia asuntos de menor importancia. El objetivo se define como la descripción de un deseo general que se intenta lograr, el cual debe ser enunciado en forma clara, realista y breve, así como ser razonable, medible y traducible en acciones. Los objetivos deben indicar qué se quiere y para qué. Pueden elaborarse objetivos generales y específicos de acuerdo con el alcance que tengan. Los objetivos generales señalan en forma global lo que se desea alcanzar y los específicos detallan los alcances de los generales, establecen logros de forma parcial. En conjunto, los objetivos específicos deben concluir o lograr el objetivo general. Con base en los objetivos ya planteados, se realiza la identificación y programación de los recursos. En esta etapa, nos referimos a la definición racional de las actividades, recursos y plazos adecuados para el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto. Para llevar a cabo la programación, se definen para cada uno de los objetivos las actividades que intervienen en su ejecución para luego ordenarlos de forma cronológica. A partir de la definición de los recursos que se van a requerir en la ejecución de las actividades, ya sean humanos, materiales, equipos, planta física, estos se van a traducir a términos monetarios y se van a clasificar de acuerdo con los rubros existentes en la estructura presupuestaria. La ejecución del plan es el final lógico esperado, es decir, el plan se elabora con el fin de ponerlo en práctica. En el sentido estricto de la administración, la ejecución del plan ya no es parte del proceso de planificación, sin embargo, su importancia es tanta como la elaboración del plan. El éxito o fracaso de la ejecución del plan se mide mediante el control y la evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para llevar a cabo el control y la evaluación, antes es necesario la definición de los indicadores, que son los que señalan la forma en que se medirá el avance en el logro de los objetivos y las metas. Para cada meta propuesta se debe establecer al menos un indicador que permita medir el avance de su alcance. La formulación del indicador implica dar respuesta a las siguientes interrogantes. En primer lugar, nos vamos a preguntar, al finalizar el periodo, ¿qué resultado concreto se espera obtener? ¿Cómo saber si se ha logrado la meta o el objetivo? ¿Qué se debe medir? ¿Dónde es conveniente hacer la medición? ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué momento? ¿Con qué frecuencia? Y por último, ¿cómo se va a medir? Hay varios tipos de indicadores, lo que depende del momento del proceso que se desee evaluar. Se clasifican principalmente en indicadores de proceso, de resultado y de impacto. Los indicadores de eficiencia, gestión o procesos permiten la medición del uso de los recursos relacionándolos con la producción, es decir, buscan medir el rendimiento del uso de los insumos. En cambio, los indicadores de cumplimiento o resultados pretenden medir la conclusión de una tarea, señalando el grado de consecución de los objetivos y las metas. Y por último, los de impacto buscan medir el aporte del logro de los objetivos y metas sobre la situación inicial antes de su implementación, es decir,
cuánto se modificó la situación inicial por la intervención que aplicamos. Hasta aquí concluimos con la segunda unidad del módulo de planeación y evaluación de los sistemas de salud y los invito a continuar preparándose.